Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, bienvenido a Primera Vuelta. Muchas gracias, buenas noches. Como colorado, ¿cuál es la lectura que hace del resultado del domingo obtenido por Ricardo Rackety, que quedó tercero lejos en el Partido de la Concertación en las elecciones departamentales? No deja de ser una situación obviamente dolorosa, ¿no? Más allá de que en el caso personal y en el caso de mi agrupación estuvimos dando batalla permanentemente en contra de la generación de la concertación. Y en aquellas discusiones dentro del Partido Colorado en donde se discutía justamente si había que ser parte de la concertación, auspiciar la concertación, yo una de las cosas que decía, y muchos también de mi grupo, pero de otros grupos decían, y se advertía la posibilidad del daño que le podía llegar a hacer al propio partido, esta generación de la concertación. Y de alguna manera, el domingo, con la votación, quedaron demostradas varias cosas. La primera, el primer argumento que se utilizaba para impulsar la concertación, que era el atajo, ¿no? Era la herramienta para poder sacar al Frente Amplio del gobierno departamental y hacer una elección competitiva. No fue así, no funcionó, sacó 35%, más o menos los mismos votos que el Partido Nacional y el Partido Colorado hace 5 años. Lo segundo, o sea, no fue competitivo, ganó el Frente cómodo, sin sobresaltos. Lo segundo que decíamos era que la generación de una herramienta de ese tipo iba a generar el aglutinamiento más fuerte del Frente Amplio, cosa que sucedió. O sea, terminamos de atornillar al Frente Amplio de vuelta en el departamento de Montevideo en la Intendencia. Y lo tercero, que le pasó sobre todo al Partido Colorado, y era lo que a nosotros nos preocupaba, porque el Partido Nacional hará lo que le parezca, fue que el Partido Colorado resultó vaciado en el escenario del domingo. Ahora, vayamos por partes. En su momento, cuando en el Partido Colorado se hizo aquel plebiscito interno, digamos, por sí o por no a la concertación, usted votó que sí, a pesar de que levantaba su voz contra la concertación. Con enorme dolor, como también me pasó lo mismo con la despenalización del aborto, por ejemplo, que no voté, me fui de sala, pero hubiese sido sin duda mi sentir votar algo que sentía, ¿no? ¿Pero no lo avaló con su voto, en definitiva? No, son procesos internos en donde además no hay que olvidarse que dentro de Vamos Uruguay hubo una situación que se fue agudizando a lo largo del quinquenio y sobre todo se fue generando como mucho más presión en los últimos años de disciplinamiento y de el acatazo te vas, ¿no? Había una fuerte impronta que fue creciendo, autoritaria, y en donde uno tenía que tratar de decir las cosas que uno pensaba, pero también sobrevivir. Eso es un dato de la realidad. Entonces, yo perdí adentro de Vamos Uruguay la batalla y era natural que no tuviera otra que hacer lo que la mayoría había decidido en Vamos Uruguay. Ahora, usted mencionaba recién el tema de la despenalización del aborto, de la concertación. ¿En qué otras cosas puntuales, específicas, se expresaba este liderazgo autoritario de Bordaberry que usted recién citaba? Y bueno, yo en realidad lo que diría es que había una situación en la cual uno cuando salía a decir una opinión sobre algún tema y de alguna manera no era la opinión mayoritaria de Vamos Uruguay o del grupo, había situaciones en las cuales uno sentía de que había un proceso que fue aumentando de presión y de arrinconamiento, digamos, en el sentido de no solo, digamos, ser consecuente con las cosas que decide el sector, que eso hasta de última uno lo puede entender, uno está dentro del sector, hay determinadas reglas, si se vota y uno pierde tiene que acatar, está bien, es parte del funcionamiento de los partidos, pero ya había una incursión en cuanto a tratar de que públicamente no se vieran diferencias dentro de Vamos Uruguay.
Y eso a mí me parece que además de negativo, porque termina coartando, ¿no?, libertades o termina no pudiendo expresar el pensamiento, personas que de repente no están de acuerdo con la línea mayoritaria, generaba una situación que se fue agudizando de molestia y yo diría de incomodidad y de mal ambiente, ¿no? Y bueno, hasta que esto es como las parejas o como las relaciones a veces de amistad que se rompen. Uno acumula hasta que un momento... Bien. ¿Cómo se explica a su juicio el triunfo de Novick en la Concertación? No hay que olvidar que salió candidato de las entrañas del Partido Colorado, en definitiva. Bueno, en realidad salió candidato de las entrañas del Partido Colorado porque el mecanismo interno del Partido Colorado había sido que si existía un tercer candidato en la Concertación, o sea, alguien que no fuera ni blanco ni colorado, que no fuera auspiciado por el Partido Colorado, por el Partido Nacional, tenía que pasar por la Convención Nacional, la habilitación, y después el partido ponía su candidato. Entonces, eso se plebiscitó, digamos, en la Convención Nacional y se habilitó, digamos, esa tercera candidatura, ¿no?, que fue la de Novick. No porque fuera colorado, porque Novick, o sea, ayudó y estuvo en el Partido Colorado a Jorge Valle, si es que no me equivoco, lo ayudó en una campaña sobre todo, fundamentalmente, pero a los 5 años también ayudó a la calle Herrera. O sea, es un individuo que... Ahora, terminó pescando entre los votos del Partido Colorado. Sin duda, yo creo que pescó lindo en la pecera blanca y colorada, sobre todo yo diría que más en el segmento más reaccionario, antifrentista, ¿no?, duro. ¿Y qué consecuencias tiene para el Partido Colorado la emergencia de un outsider como Novick? Hoy, como no está en el Partido Colorado, yo no tengo nada para decir de Novick. Pero lo afecta al Partido Colorado. No, yo no sé si lo afecta o no lo afecta. Lo que le afecta al Partido Colorado es que no hace las cosas que tiene que hacer. Del electorado. Bueno, pero, a ver, lo de Montevideo para mí es una anécdota al lado de la problemática que tiene el Partido Colorado. Ahora vamos con eso. Bueno, pero por eso, entonces, no me preocupa tanto que haya alguien de ese perfil que se lleve a determinado electorado, sino me preocupa que el Partido Colorado tenga un ancla mucho más... parecía a lo que me gustaría que fuera el Partido Colorado. Ahora, Montevideo es el distrito electoral más grande del país. ¿Lo es? ¿Lo de Novick se trata de un pachequismo del siglo XXI redivivo? Ha nucleado, digamos, su candidatura a personas del Partido Colorado que notoriamente tienen una adhesión al pachequismo, han tenido una adhesión, digamos, a esa figura de Pacheco y a las corrientes que después de que Pacheco ya no estaba más, igual reivindicaban un discurso pachequista. Eso sí, me parece que no hay que ocultarlo y además me parece que ellos mismos lo reivindican, o sea, no es nada misterioso. No sé si él lo es, eso no lo sé, yo no lo conozco a Novick. O sea, yo hablé una vez por otro tema que no tiene nada que ver cuando no tenía ni idea que iba a ser candidato de nada. Entonces, yo no puedo hacer juicios tampoco de valor muy profundo sobre Novick porque lo conozco políticamente hablando, lo conozco solo de lo que es el pasaje en la campaña, y la campaña fue una campaña de 2 meses en donde, como todos sabemos, las campañas muchas veces terminan siendo trazos de determinados mensajes, pero que no llegan a la profundidad. ¿Novick era uno de los empresarios que presionaba al Partido Colorado para el voto de determinadas leyes, como usted contaba en la entrevista con Daniel Castro en la mañana del Espectador? A mí no me consta para nada. ¿Y quiénes eran esos empresarios? No, a ver, no es que los empresarios presionen para que se vote algo, sino que hubo un reflejo en el Partido Colorado, por lo menos desde que yo tengo conocimiento, que es cuando empecé a militar, en donde había como una necesidad de complacer permanentemente a los empresarios y muchas veces hasta digamos, no era el empresario que llamaba al político, sino el político que llamaba al empresario a ver qué le parecía tal cosa.
Y depende de lo que decía. A ver, vamos por parte. ¿De qué empresarios estamos hablando concretamente? ¿Cámaras empresariales? Sí, claro, las cámaras empresariales sí, por supuesto. Pero las cámaras empresariales no solo, o sea, el lobby tiene varias formas de llegar, ¿no? Llega por el nivel institucional, digamos, las cámaras, llega por individuos que integran las cámaras, llega por individuos que están dentro del partido o que tienen cercanía a los partidos y tienen la posibilidad de llamar directamente a un diputado, a un senador, al líder del partido. Y bueno, de alguna manera empieza ese pressing, ¿no? Esa presión, ese lobby que se va generando y que uno empieza a recibir de repente llamadas, ¿no? Entonces te dice, che, ¿qué pasa con el problema tal, de la empresa tal, que está en la comisión tuya, no sé qué? Porque yo tengo acá a fulano que no sé qué. Se da así, es un dato de la realidad. Yo lo viví así, estando en la Comisión de Legislación del Trabajo, y en realidad... ¿Y quiénes lo llamaban? ¿Diputados del propio Partido Colorado? ¿Bordaberry? Mira, a mí me llamaron correligionarios de todos los niveles, digamos, ¿no? O sea que de Bordaberry para abajo todos. Sí, y para arriba también. Y para arriba también. ¿Arriba de Bordaberry? Sí, arriba de Bordaberry, sí, claro. ¿Pero de quiénes estamos hablando? ¿Sanguinetti? ¿Valle? Sí, no, yo con Jorge Valle no tengo diálogo. Pero sí Sanguinetti. Alguna vez puede ser, sí. Amado, ¿es inevitable de cara al futuro el formato de la concertación para que blancos y colorados tengan alguna chance en Montevideo? De ninguna manera. Porque veo que, por ejemplo, analistas como Garcé dicen que la división de la oposición solo favorece al Frente Amplio. Sí, el Fito, al que quiero mucho además porque fue mi tutor, etcétera, y es un amigo, es una discusión que tenemos desde hace más de 10 años, en donde no estaba la concertación, pero sí estaba la idea de que, bueno, ¿cómo van a ser blancos y colorados para ganarle al frente, ¿no? Entonces, yo creo que está equivocado. Yo creo que lo único que hace cualquier sumatoria de blancos y colorados, estamos hablando solo de lo estratégico electoral. Después podemos hablar de lo profundo, ¿no? Que es por qué creo que no hay que generar ningún tipo de alianza con el Partido Nacional. Pero en lo numérico es muy notorio que la conformación de un polo blanco y colorado, yo creo que lo que haría, tanto en un departamento como a nivel nacional, sería, primero, dar por perdido la batalla de recuperar una cantidad de ciudadanos que votaban, por ejemplo, al Partido Colorado y que han dejado de votar al Partido Colorado. Ahora, y se fueron al Frente Amplio, por ejemplo. Él, por ejemplo, decía que si la concertación hubiese funcionado en el interior, el Frente Amplio no hubiese ganado 6 intendencias, sino solo 3. Es historia contrafáctica. Yo no puedo hacer ese ejercicio intelectual que es mentiroso. Porque, o sea, si hubiera pasado qué tal cosa, yo no sé qué hubiera pasado. Acá lo que se decía es, para poder competir con el Frente Amplio hay que generar una concertación. La concertación va a ser competitiva. Es más, tanto Fito, Garcé, como otros politólogos y como encuestadoras, como la encuestadora Cifra, sobre todo la encuestadora Cifra, yo creo que estafó a la gente en el momento que estábamos decidiendo dentro del Partido Colorado y en el entorno del Partido Colorado y Partido Nacional la situación de salir con la concertación, que se genera la concertación o no. Porque hubo una cantidad de encuestas en ese momento en donde el propio González afirmaba que el escenario no solo era competitivo, sino que la concertación podía llegar a votar entre el 50 y 52%, ¿no? O sea, son errores muy gruesos y que terminan sin duda generando una situación dentro de los partidos que muchas veces termina inclinando la balanza por un lado y para el otro. Entonces, creo que realmente la incidencia de cierto statu quo fue decisiva en la conformación de la concertación y en realidad terminó inclinando la balanza, pero basado en una fantasía o por lo menos en algo que era ficticio y en algún caso puede llegar a ser hasta un manejo deshonesto y mentiroso. Y esas cosas inclinaron la balanza para la concertación. Los discursos
que yo escuché de mis correligionarios cuando dimos la discusión sobre la concertación, marcaban, y una de los respaldos era justamente los números que tenían las encuestas de cifra, en donde demostraban que era competitiva la elección si había una concertación. Y la realidad es que la concertación sacó 35%. Entonces, el cambio de discurso, además, de aquellos formadores de opinión, caso de la encuestadora Cifra, termina influyendo en las decisiones Ahora, políticas. ¿falló la herramienta o fallaron los candidatos? Yo creo que las dos. O sea, yo creo que las dos. La herramienta, por las razones que hemos dicho 1000 veces. Y después, en realidad, la herramienta, concertación, que no es nada, o sea, que es una fantasía electoral, es una fantasía política, ¿no? Es un artilugio, ¿no? Que no tiene quien lo mande. Generó también la situación de, yo diría, descalabro en las candidaturas, ¿no? El Partido Nacional hablará por el Partido Nacional, yo hablo por el Partido Colorado. En el Partido Colorado fue desastroso el manejo, desastroso. Lo invito a hacer una primera pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo se reconstruye un partido como el Colorado, que salió debilitado luego de una pésima elección, con un liderazgo como el de Bordaberry, que parece haber llegado a su fin, y un tercer lugar muy lejano en la concertación? ¿Cómo se reconstruye? Y bueno, primero me parece que lo más importante es realmente ser honestos con el diagnóstico, ¿no? Porque si no es imposible construir. O sea, si nos engañamos a nosotros mismos y creemos que esto es algo coyuntural, que fue un problema de los candidatos, que fue un problema de procesos internos de negociación, que fue un problema de que el candidato a vice en octubre era el mismo sector que el candidato a presidente, si creemos que esos son los problemas, va a ser muy difícil, porque no vamos a tener una realidad y un diagnóstico honesto para poder empezar a construir un partido que notoriamente ha ido dejando por el camino a través de los últimos años, décadas, casi que yo diría sus señas de identidad más claras y la defensa de lo que es el ADN de su ideología, ¿no? El vallismo, el escudo de los débiles, la justicia social, un partido que hasta tenía raíces obreristas, terminó siendo funcional solamente a los empresarios. O sea, Ahora, sobre ese punto, usted dice en su carta del lunes que el Partido Colorado perdió la aprobación de las grandes mayorías por hacer un ejercicio del poder ligado más al otorgamiento de las prebendas y cargos que a contemplar las necesidades de la gente. ¿A qué tipo de prebendas se refiere ahí? De todo tipo. ¿Puede poner un ejemplo? Sí, claro. Esto en realidad lo sabemos todos, ¿no? El Partido Colorado, sobre todo en el periodo de Luis Guaggi para adelante, se transformó en una máquina muy importante desde el gobierno de dar prebendas, empleos públicos, ayudar, entre comillas, ¿no? La tarjeta, ¿no? Todas esas cosas que están en el imaginario colectivo y que sucedían, que no lograbas tener un teléfono en determinado momento sin la tarjeta de un político, pero sobre todo de un político que estuviera en el gobierno. Todas esas cosas hicieron mucho daño en varios sentidos. Primero, en el sentido más profundo, que es... Ahora, ¿qué diferencias hay entre las prebendas y la corrupción liseyana? Yo siento que están muy ligadas. Yo siento que están muy ligadas. De alguna manera es una de las batallas que a mí me ha costado mucho dentro del partido y dentro del sistema. Y dentro del Uruguay. Porque la gauchada es algo que está avalado muchas veces popularmente. Se ve como darle una mano a alguien, ¿no? La gauchada es algo que está
humanizado, que está naturalizado en el uruguayo. Entonces, ha sido difícil para mí y para quienes creo que defendemos que la gauchada en realidad termina siendo una preferencia del gobernante de turno o de quien está, el jerarca de turno, de una persona sobre otras, ¿no? Que hacen el trámite o hacen lo que tengan que hacer con el Estado como lo tienen que hacer. Ahora, usted dice que eso se generalizó en el Partido Colorado. Sí, claro que se generalizó, por supuesto. No podemos tampoco olvidar, porque me parece que sería muy negativo, olvidar que hubo una cantidad de hechos de corrupción que estuvieron incluso en la justicia, que hubo procesados. No hay que olvidarse de lo que pasó en OSE en su momento, en otros lugares también, que fue una cadena de cosas que fueron, yo diría, degradando al partido como defensor, yo diría, ético, ¿no? de causas políticas, ¿no? Entonces, ese sistema, el sistema de creer además de que eso tiene un retorno político, ¿no? A mí me pasa hasta hoy día. O sea, hasta hoy día que hay gente que te llama al despacho para ver si le podés agilitar el trámite para sacar la cédula. Una cosa ridícula, que todos sabemos de que es muy fácil sacarla, pero que está en el ADN de mucha gente de la vieja guardia, de repente, colorado, acostumbrado a cómo se manejaban las cosas en el Partido Colorado, que es absolutamente inaudito. También dice en su carta que nuestra apuesta es al trabajo duro y frontal para sustituir de forma total y definitiva la actual conducción partidaria. ¿Cómo se logra eso? ¿Mediante cuáles mecanismos, además de la legitimidad de los votos? No, ese es el mecanismo. O sea, el hecho concreto de poder hacerse del partido es a través de la urna, es a través del respaldo popular. Punto. Ahora, ¿cómo se llega a ese respaldo popular? Está bien, pero con las actuales circunstancias, ¿no? Donde usted parece un poco orejano en el Partido Colorado. Bueno, pero el tema justamente es que me siento cómodo orejano, porque no es desde adentro del partido. Es trayendo gente que se fue del Partido Colorado, gente que quiere volver a generar ese pulmón izquierdo que precisa el Partido Colorado. Y al final del día, obviamente, ganándole en un gran espacio que hay que construir a quienes hoy son la dirigencia principal del Partido Colorado, quienes son los conductores del partido. Ahora, es natural que haya un proceso, digamos. Por eso también se dice ahí de que no va a ser en un año, no va a ser en dos, puede llegar a no ser en un periodo, muchas de las cosas que hay que hacer, sino que va a ser un trabajo a mediano plazo. No hay que hacer Aragán en este proceso que tiene por delante el Partido Colorado. ¿Por qué un pulmón izquierdo en el Partido Colorado? Porque se supone que ya hay un pulmón izquierdo en el Frente Amplio. Sí, bueno, pero el Partido Colorado, además de que ¿No hay mucha congestión? ¿Ya no hay mucha congestión en el espectro ideológico? No, yo no creo que sea así. Yo creo que es fundamental de que el Partido Colorado vuelva a tonificar esa mitad del cuerpo que no le funciona hace tiempo y que vuelva a poder representar con autenticidad lo que representaba esa expresión progresista que siempre hubo en el Partido Colorado y que de alguna manera se la vació, y como se la vació desde la política y desde la dirigencia, obviamente que también los votantes dejaron de votar a ese partido que antes votaban porque estaba a ese pulmón. ¿Y cuál va a ser el atractivo que usted le va a ofrecer a esos votantes que dejaron de apelar al Partido Colorado y se fueron a otras tiendas? Y yo creo que es una construcción en donde lo que hay que transmitir es lo que uno siente y lo que uno viene haciendo desde hace tiempo, ¿no? En el caso personal, por lo menos, creo que ese es el camino que tengo que recorrer, que es el que estoy convencido que tengo que recorrer. El seguir siendo como soy, y punto. Y el enfrentar con toda la fuerza las cosas que siento que no son representativas del Partido Colorado,
o del Partido Colorado que a mí me gustaría que fuera mayoritario, para poder, dentro de la estructura partidaria, empezar a tener un volumen y un peso mayor para que desde allí empezar a timonear dentro del Partido Colorado la posibilidad de que digamos, se transmita en cosas concretas, ¿no? Se transmitan cosas concretas en medidas concretas, tanto parlamentarias como, yo diría, gestuales de la política. ¿Tiene alguna en mente, por ejemplo, algún proyecto de ley donde se visualice claramente ese pulmón izquierdo? Se va a ir viendo. Créanme que se va a ir viendo. Usted no quiere adelantar ningún... No, porque además me parece que no es el momento contenido. En el sentido de que estamos en la semana que de alguna manera estamos tratando de razonar lo que nos pasó. Entonces, se van a ir dando naturalmente y no es un tema tampoco maquiavélico de que tengo tal movido, tal cosa. Se van a ir dando cosas que de repente yo me sentía muy preso de determinadas estructuras. Y ahora se siente más liberado. Muy digamos. libre me siento. Amado, ¿y qué diferencia hay entre usted y un dirigente del Frente Amplio, que también se puede considerar de izquierda, de centro-izquierda? Bueno, depende de qué dirigente del Frente Amplio. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre un Amado y alguien que pertenezca al Frente Amplio? Bueno, yo creo que el Frente Amplio, lo digo también en la carta, nos hereda a los uruguayos una cantidad de deudas propias que tiene el Frente Amplio a lo largo de la historia, acumulaciones políticas, sindicales, deudas contraídas, que de alguna manera terminan incidiendo fuertemente en los gobiernos del Frente Amplio y que yo creo que justamente un Partido Colorado renovado, pero además sin ataduras de ningún tipo, puede gobernar sin las presiones de corporativismo, cualquier corporativismo, el sindical, el empresarial, porque el Frente tiene dobleces en los dos, o sea, y eso lo hemos visto en los últimos tiempos. En el sindical ni que hablar, pero en el de los empresarios también. Hay empresarios favoritos que son perdonados porque son buenos tipos, según algún expresidente, en el caso de Mujica, notoriamente, en un libro que salió hace poco. Habla de Paco Casal, por ejemplo. Ese es un ejemplo, pero hay más ejemplos. Entonces, esos dobleces tienen que ver también con, yo diría, un largo camino recorrido por el Frente Amplio de deudas contraídas. También pasa con la educación, cuando muchas veces se queda, la mayoría de las veces se queda muy preso de presiones porque son los compañeros. Yo creo en el sindicalismo como herramienta, reivindico el sindicalismo como herramienta poderosa de quienes son más débiles, hasta que llega un momento en donde se transforma a veces en una situación de presión, chantaje. Amado, ¿usted está solo en el Partido Colorado? ¿Qué dirigentes lo acompañan? Mire, es una pregunta interesante. En estos últimos días ha habido dirigentes, sobre todo del interior del país, que me han llamado. Pero más allá de eso, y que seguramente se va a ir dando a conocer más adelante cuando se acerque lo que ya vengo anunciando hace tiempo, o sea, no es algo nuevo respecto a la elección, sino que es la consolidación formal, digamos, de un sector nuevo dentro del Partido Colorado, que yo pienso que va a ser en el mes de agosto, fines de julio, principios de agosto. Lo más importante en realidad no es tanto pensar en los dirigentes, sino es pensar en ciudadanos que se alejaron bastante del Partido Colorado y que pueden sentir la esperanza de volver a contribuir a rearmar ese partido del que se sintieron parte, que se alejó por muchas cosas y que tiene de repente el interés, y esa es la llama que hay que encender, de colaborar, de ayudar. Yo prefiero muchos ciudadanos anónimos que dirigentes. Fernando Amado, diputado del Partido Colorado, muchas gracias por venir a Primera Hora. Muchas gracias a vos.